Tomemos el mapa de la región con las bases. Tú dices, eso me impacta. Piensan mucho en los riesgos, piensan mucho en las represalias que van a tener de Irán, y lo veremos más adelante en el programa. Irán afirma tener misiles hipersónicos. ¿Cuáles son los riesgos de efecto boomerang que existen, que pesan sobre los estadounidenses? Los estadounidenses en la zona, no, lógicamente no tienen la capacidad de proteger todas sus bases al mismo tiempo. Tienen muchas, así que, lógicamente, por eso vemos que algunas bases en Qatar han sido completamente evacuadas esta noche. Hay imágenes satelitales que lo han mostrado. Entonces, han reubicado parte de sus recursos aéreos en las bases donde pueden asegurar la protección contra estos misiles balísticos. Vaciaron bases enteras esta noche. Sí, hay algunas bases en Qatar en las que había decenas de aviones de combate. Hay fotos satelitales que salieron hace media hora que hoy están vacías. Entonces ahora sabemos que se están preparando para sufrir ataques al reubicar sus recursos. No cerca de los yihadistas que intentan atacar en Irak, sino donde realmente pueden protegerlos. Mira ese avión. Sin duda, si en las próximas horas o minutos Trump dice adelante, probablemente ese avión será la pieza clave. Explíquenos bien por qué. Primero, eso no vale su... Javier Titelman, miren a Javier Titelman. Él sufre gravemente de patologías aéreas porque su rostro se iluminó. Cuando hablamos de aviones de guerra, es un bonito B-2, es un bonito B-2. Entonces, en realidad hay que entender eso. Es la razón por la que los estadounidenses no tienen un sistema social. Son 2.000 millones de dólares que están volando frente a nosotros. Tienen una docena de ellos. Es un avión furtivo, un bombardero estratégico furtivo, de muy largo alcance, que tiene capacidad para lanzar bombas que pueden llegar hasta 12 toneladas y media. Eso significa que puede sobrevolar un espacio sin ser detectado, sin siquiera necesitar pedir autorización para sobrevolar, y violar espacios aéreos sin que quienes sufren esa violación lo sepan. Entonces puede volar sobre Omán sin pedir permiso para cruzar Arabia Saudita. Va a ir directamente sobre los objetivos. En lugar de tener que lanzar misiles a 300 kilómetros de distancia, puede pasar directamente por encima. Lanzar una bomba de 12 toneladas que va a penetrar y detonar a 60 metros de profundidad. Y dado que las infraestructuras de Irán están profundamente enterradas, ¿eso es lo que resulta útil? No, un general decía una vez en Bosnia, nosotros, los estadounidenses, no resolvemos los problemas, los aplastamos. Y de hecho, así es, denme objetivos y los aplastaremos. No, sí, los americanos, pero eso es la fuerza. A mí me fascina eso, se ve hasta qué punto. No es una lógica calibrada. Son muy metódicos, quieren ser no una vez, sino 2 veces más fuertes, quieren ser 100 veces más fuertes, 100 veces... Sí, hay que aplastar, hay que lograr que la relación de fuerza sea aplastante, y los estadounidenses en este caso son muy metódicos. Entonces, antes de comenzar una operación, reúnen los medios que realmente les permiten aplastar al enemigo. Ellos no hacen operaciones como nosotros, ¿no? Por ejemplo, la operación Serval en Malí, que se lanzó en cuestión de horas, ellos no son capaces de hacerlo. Ellos reunieron toda una serie de recursos antes de comprometerse. Eso es lo que están haciendo ahora. Pero generalmente eso sigue siendo una pista de que tienen la intención de usarlo. Así es. Y esta noche Trump formula de manera explícita lo que él llama un ultimátum, es decir, o Irán acepta una rendición completa, o habrá bombardeos. 2 palabras muy simples, una rendición incondicional. Seamos claros, ya tuve suficiente, me rindo, ya basta. O si no, vamos a hacer explotar todo el material nuclear que hay ahí, ¿no? Ellos siempre han tenido malas intenciones. Llevan 40 años diciendo muerte a Estados Unidos, muerte a Israel y muerte a todos los que no les gustan. Son como brutos, como acosadores en la escuela. Veremos qué va a pasar. Muchas cosas pueden pasar. Una guerra es compleja, nada está completamente terminado nunca. Ahí está. Capitulación completa, rendición incondicional. Y hay acciones, por así decirlo, preparatorias. El ejército israelí bombardeó centrifugadoras, el sitio de producción de centrifugadoras de varias instalaciones de fabricación de armas, especialmente en la región de Teherán. Miren esta modelación que hizo el ejército israelí, publicada hoy. Javier Titelman, ¿qué es exactamente lo que vemos allí? Por ahora, solo son edificios vistos desde arriba, pero según el ejército israelí, ahí es donde se produciría parte de las centrifugadoras, que luego se usan para concentrar el uranio y alcanzar niveles de enriquecimiento que permiten producir bombas atómicas. Detrás estamos a más de 2.200 kilómetros, si no me equivoco, desde la frontera israelí. Eso significa necesariamente que o bien tienes aviones como los F-15 que van a soltar parte de sus tanques desechables, y hemos visto en Siria esos tanques desechables que eran recuperados en tierra por personas que intentaban extraer lo que quedaba de combustible en su interior. Es decir, que incluso hoy en día tienen la capacidad de hacer viajes de ida y vuelta sin necesidad de su propio avión cisterna.
Van muy lejos, lanzan misiles que tienen un alcance de 300 kilómetros y luego hacen el viaje de regreso en sentido contrario. No necesitan un avión cisterna para hacer ese viaje de ida y vuelta. 2.200 kilómetros más 300 kilómetros de alcance para los misiles de crucero, entonces. 2.500 kilómetros para el F-15. No para el F-15, incluso el F-16. De hecho, pueden prescindir de ellos, pero los F-35 definitivamente necesitan aviones cisterna. F-35, sí, pero por eso lo digo. Los F-15 son los que tienen el mayor alcance operativo. Y los F-15 llevan mucho más. Realmente son el corazón del sistema. Son los que llevan más municiones, son los grandes golpeadores. El camión bomba. Pero ¿cuál es la capacidad de represalia de los iraníes con esta amenaza que, según Irán, ya se ha llevado a cabo? Irán habría lanzado misiles hipersónicos contra Israel, según la televisión estatal. La Guardia Revolucionaria afirma que Irán lanzó un misil hipersónico hacia Israel. Este proyectil, llamado FATA, ya fue utilizado durante el ataque de Irán contra Israel en 2024. En medio de una andanada de 180 misiles, sigue una trayectoria en forma de arco cuyo nombre significa victorioso. Vamos a entrar en la parte técnica. David Titelman. De hecho, si ves, hay varias ventajas en comparación con otros misiles tradicionales, como por ejemplo el Shahab 3, del que se ha hablado mucho. Es que el Shahab 3, por ejemplo, utiliza su propio combustible líquido. Es decir, básicamente hay que cargar hidrógeno durante horas y cosas muy frías que además permiten detectar que se está preparando un lanzamiento. Y entonces eso a veces da tiempo a que misiles destruyan el sitio de lanzamiento. Ahí, en cambio, lo hacemos en un instante. 2 minutos después de que llega el misil, ya salió. Y entonces eso permite que los lanzadores se escondan, salgan, disparen y se vuelvan a esconder. Irán posee... ¿Cuántos? Muy pocos, porque entró en operación. Se dice que en 2022 solo producirían de 1 a 2 por mes. Entonces, obviamente, después de 2 o 3 años tendrían unos 50, tal vez, pero ya son cantidades que son importantes. Pero de los 3.000 misiles balísticos que tienen, ¿ese es el más difícil de interceptar? Efectivamente, tienen una cantidad muy pequeña y en principio no la habían utilizado hasta ahora. Pero vemos salvas anunciadas que son muy superiores a las salvas que realmente se observan en el terreno. Es decir, lo que llega hoy hasta Israel es cada vez menos numeroso. Efectivamente, si hubieran lanzado esos misiles al mismo tiempo que los Chaps 3 al principio, probablemente eso habría contribuido en esa saturación a que más misiles lograran pasar. Sin embargo, el primer día solo 7 misiles lograron pasar. Pero en los días siguientes estamos en 0, es decir, que quedan interceptables sobre la capacidad de daño que le queda a Irán. Es muy impresionante escucharlo. Es usted, Michel Goya, quien decía, Francia no podría protegerse si estuviera sometida al mismo fuego. Francia no podría protegerse. Sí, por supuesto, no tenemos la capacidad para soportarlo. ¿No? Es decir, defendernos contra andanadas, ¿no? Cientos de misiles que llegan todos los días. Eso da una idea del poder que todavía tiene Irán, porque se dice que Irán está de rodillas, a medio caer tal vez, pero aún tiene una potencia de fuego considerable. Sí, pero todos los países de la región. Desde el momento en que entendieron que ya no podían competir con el ejército israelí, especialmente en el aire, o con los estadounidenses, eventualmente. Todos desarrollaron primero Siria, de hecho todos desarrollaron una capacidad de ataque con misiles, diciendo que siempre funcionará, que esa es nuestra fuerza, que esa es nuestra disuasión convencional y que siempre funcionará. Bueno, el hecho es que desde entonces hemos hecho progresos y de hecho creo que si hay que ver una acción militar será primero contra los misiles balísticos. La amenaza principal e inmediata para ellos es esa, así que comenzarán por aplastar todo el potencial de los misiles y después, entonces, mientras tanto, sí puede haber B-2 que ataquen sitios nucleares. Ahí entendemos la magnitud de la operación, lo que acaba de decir. Yo, ingenuamente, soy realmente un novato en este tipo de asuntos. Entiendo ahí, es decir, la magnitud de todo lo que hacen. Es porque primero quieren protegerse, saben que habrá resistencia, así que es importante para ellos tener todas las opciones de defensa. Exactamente, ¿no? Entonces empezamos por aplastar todas las amenazas posibles contra ellos y después, una vez que hemos aplastado a todos, que tenemos la supremacía aérea, ahí es cuando hacemos lo que queremos y seguimos adelante. Y que esos bombarderos que saldrían de Diego García, diga una palabra sobre eso, lo escucharemos más adelante en el programa, pero sin duda ese es el reto. Entonces, la base de Diego García es la que puede albergar esos famosos bombarderos estratégicos estadounidenses. Los B-2, que son furtivos, no pueden moverlos a cualquier lugar porque son furtivos, así que hay que protegerlos. En una atmósfera muy particular, almacenes con una humedad muy específica, y entonces salen de ahí 3.500 kilómetros. Es un radio de acción que es genial, porque desde esa base pueden alcanzar prácticamente cualquier cosa en todo el Océano Índico. Y desde ahí, efectivamente, pueden hacerlo. 4 o 5 horas después, son capaces de lanzar esas famosas bombas de las que hablamos, las GBU-57, que permiten destruir a mucha profundidad. Podemos apostar, sin equivocarnos, que si hay una carta que se le presenta esta noche al presidente de los Estados Unidos es esa.
Es decir, que los generales estadounidenses le dicen, mire, aquí tenemos nuestros bombarderos y mañana, si usted da la orden, los enviaremos a bombardear. El día en que los estadounidenses decían presionar el botón, habrá misiles de crucero lanzados por los barcos, los submarinos, los aviones de combate que entrarán en acción, los bombarderos estratégicos. Va a ser un diluvio en todos los sentidos. Estamos hablando de varios cientos de misiles que llegarán en la primera noche cuando los estadounidenses decidan. Y sí, el B-52 le permitiría, por ejemplo, evitar que los depósitos de misiles balísticos puedan ser utilizados en los días siguientes, en represalia de Irán contra las bases estadounidenses. Pues tomemos en cuenta la presencia de la Armada, el United States Ship Ford, el United States Ship Nimitz, el portaaviones Nimitz cruzando el mar de China meridional. Y tienes razón, ahí también están desvistiendo, ¿cuál es la frase? Desvisten a Juan para vestir a Pablo en Milecaps al oeste, en dirección al Medio Oriente, en un contexto de conflicto. Es un portaaviones que puede llevar más de 60 aviones y 5.000 hombres. General. Sí, entonces los tres más o menos, el general Ford un poco más, pero no hay que olvidar la base, efectivamente en Doigt. Entonces hay una especie de cuarto portaaviones, al menos tan poderoso en términos de capacidad como los otros. No hay que olvidar que también está toda la escolta, todos los destructores que los acompañan, que algunos de ellos tienen capacidades de ataque. Tampoco hay que olvidar el submarino de clase Hoyo, que está en algún lugar de la región y que aborda ese espacio de 140 missiles Tomahawk. Entonces, en resumen, eso representa una fuerza de ataque considerable. En resumen, en términos de aviones, básicamente tienes el equivalente de la Fuerza Aérea israelí ahí, con la particularidad de que estará más cerca de Irán que los propios israelíes. Así que será capaz de realizar aún más salidas cada día. Además, una capacidad de ataque con misiles que es colosal, más el famoso escuadrón de B-2. ¿Quién puede hacer cosas, además de lo que no pueden hacer los israelíes? Los portaaviones, los submarinos, porque están rodeados de submarinos, hay que explicar eso también. Es decir, estos grupos, este grupo aeronaval, tiene a su alrededor submarinos en algún lugar bajo el agua. Sí, es un submarino de ataque que está ahí principalmente para asegurar su protección. Pero, como decía hace un momento, un núcleo es un submarino nuclear, un ex submarino nuclear, lanzador de misiles, una cosa que se suponía que iba a lanzar misiles Trident y que fue dado de baja y transformado en lanzador de misiles convencionales. Hay que imaginar 140 misiles de crucero que están dentro de ese submarino. En un solo submarino. Y entonces, sí, una vez más tienes una fuerza de ataque que es absolutamente colosal. Quiero aclarar que tampoco hay fuerzas terrestres en todo este asunto. No se trata en absoluto, salvo quizás por incursiones de operaciones de fuerzas especiales, de poner un pie en suelo iraní. El dispositivo aeronaval y el dispositivo aéreo. Miren estas imágenes, ¿no?, que son sumamente impresionantes porque se puede ver la cantidad. Son los aviones cisterna que salen de Estados Unidos y los que llegan en dirección al cercano oriente. Explíquenos bien este mapa. David Hittenman, porque ya van 2 días que esto sigue y el flujo... Entonces, son los aparatos que están siendo rastreados, ya que son aviones comerciales que fueron transformados para ser aviones cisterna. Es decir, que algunos de ellos llevan a bordo cientos de toneladas de combustible. 2 modelos, el KC-46, que es el más moderno, son aviones Boeing en términos generales. ¿Por qué ir a buscarlos hasta Estados Unidos? ¿No tienen suficientes en Europa y en el cercano oriente? No, precisamente tienen una fuerza desplegada que corresponde a las necesidades locales y temporales de la Fuerza Aérea estadounidense en el teatro de operaciones y eventualmente para apoyar a sus aliados. Pero si tienen que llevar a cabo operaciones de gran envergadura con toda su flota aérea de toda la zona, más sus portaaviones, más todo lo que están trayendo de regreso, porque también hay aviones de combate, hay F-22 Raptor que están cruzando el Atlántico, hay muchos aviones de combate que también cruzaron el Atlántico la semana pasada, porque había un ejercicio en Europa que se llama Atlántico Tridente. Entonces, la acumulación de todos los aviones de combate efectivamente necesitan aviones cisternas y tienen que hacer misiones de larga distancia. Vamos a ir de inmediato a Washington. Elena Bonet, es un momento muy importante en esta escalada hacia la guerra. Les vuelvo a dar la noticia que comunica el Wall Street Journal. El presidente de los Estados Unidos habría declarado a sus asesores que aprueba los planes de ataque contra Irán. Elena Bonet. Sí, información proporcionada por el Wall Street Journal que cita a fuentes cercanas a las deliberaciones. Esta conversación privada habría tenido lugar anoche, pero aunque aprobó sus planes por el momento, Donald Trump habría suspendido la orden final. Y eso es lo que finalmente explicó hoy en varias ocasiones. Es que Donald Trump dijo que volvía a poner este ultimátum frente a los iraníes. A los iraníes les dijo que ya era un poco tarde para negociar.
Y luego al decir eso parecía estar presionándolos y dejando todavía un poquito la puerta abierta. Dijo que todavía no había tomado su decisión, que probablemente la tomaría en el último momento. Sabemos efectivamente que fue informado sobre los posibles planes, las opciones militares que tiene a su disposición. Y según el canal National Broadcasting Company, en este mismo momento estaría discutiéndolo con sus asesores en la sala de situación. Es una nueva reunión de seguridad que se está llevando a cabo en la Casa Blanca en este momento. Da la impresión, cuando recordamos crisis anteriores contra Milosevic, contra Saddam Hussein, que a menudo este escenario se ha repetido, donde casi parece que fingimos querer hacer ceder a una parte que no va a ceder. Es difícil imaginar que el poder iraní, la República Islámica, ceda completamente, que es una rendición total. Renunciar a 15 años de esfuerzos en lo nuclear, que parece ser su único objetivo político, parece complicado, pero ahora, si quieren sobrevivir, tal vez sea su única solución. Ahora, lo que hay que entender es que las soluciones de Trump validaron los planes de ataque contra Irán. ¿Eso no es poca cosa? Entonces, eso significa, en primer lugar, todo lo que hemos visto, todo este ecosistema, esta armada que se ha desplegado. Eso significa uno. Realmente destruimos para siempre toda la defensa aérea iraní, luego destruimos toda la capacidad balística para evitar que los intereses... Se habla mucho de los estadounidenses, pero los Emiratos, Arabia Saudita, Irak, todos son objetivos, todos han sufrido el terrorismo iraní durante años y años. Y luego, en un segundo momento, impedir cualquier resurgimiento de un programa nuclear. Pero eso, al final, no es la urgencia operativa inmediata. Primero queremos ser capaces de operar libremente y luego evitar los riesgos. Y en un segundo momento, efectivamente, el objetivo de la guerra es el tema nuclear y quizá derrocar ese régimen. Pero eso, una vez más, es como meterse de lleno en lo desconocido. Es la sentencia de muerte para el programa nuclear iraní, en cualquier caso. Es decir, incluso si de manera extraordinaria, de repente bajaran el perfil, se ha cruzado un límite, se ha cruzado un umbral. Es el umbral de la guerra, por primera vez. Y entonces ahora Irán estará bajo vigilancia permanente y que ya no dudaremos más. Ahora que se ha cruzado ese umbral, ya no dudaremos en atacar militarmente, ya sean los israelíes, los estadounidenses o los iraníes. Si por alguna razón extraordinaria intentaran, después de salir un poco de este aprieto, si intentaran renovar o reiniciar un programa nuclear. Así que creo que ahora se ha vuelto algo imposible para ellos. Así que mejor intentan negociar algo, la supervivencia del régimen o simplemente detenerse. ¿Los ataques? Trump está escuchando. Él juega con esa espada de Damocles sobre la cabeza de los mulás y hasta lo hace en un tono falsamente despreocupado y relajado. La secuencia que vamos a ver ahora es realmente increíble. Él dice, no, ya verán, tal vez sea la próxima semana, tal vez un poco antes. Y habla de espectáculo. Van a ver este espectáculo. ¿Estados Unidos se está acercando a un ataque contra las instalaciones nucleares iraníes? ¿Qué opinan ustedes? ¿No piensa en serio que voy a responder a esa pregunta? ¿Van a atacar las instalaciones nucleares iraníes? ¿Y a qué hora exactamente? Señor, los van a atacar y podría avisarnos para que podamos estar ahí y verlo. Les voy a decir, ustedes no saben si lo voy a hacer. Puedo hacerlo, puedo no hacerlo. Nadie sabe lo que voy a hacer. Puedo decirles que Irán tiene muchos problemas. Ellos quieren Negociar, pero ¿por qué no negociaron conmigo antes de todas esas muertes y esa... destrucción. ¿Por qué? ¿No negociaron antes? Yo le... Les dije, ¿por qué no negociaron hace 2 semanas? Pudieron haber salido de esto. El plan principal, sin duda, es atacar la montaña de Fordo, donde se encuentran los sitios nucleares más profundos. Eso lo declara CBS citando a varias fuentes cercanas al caso. A unos 40 kilómetros de la ciudad de Qom, al sur de Teherán, es el segundo sitio de enriquecimiento de uranio del país, un objetivo estratégico. Explíquenos bien, por favor, Javier Titelman, ¿qué representa este sitio, este enorme edificio de 5.500 kilómetros cuadrados, la entrada de los túneles y en algún lugar bajo la montaña, las centrifugadoras? Es un complejo subterráneo que, según la inteligencia israelí, es relativamente profundo, con curvas, con túneles que tienen varias decenas de metros de ancho. Esto permite atenuar el efecto de una explosión, es decir, si hay una explosión en una parte de este subterráneo, no necesariamente se va a propagar y golpear la siguiente puerta. Entonces, de todos modos, se necesitaría una acumulación de explosiones fuertes para poder lograr golpear en la profundidad. Sin embargo, también se puede simplemente impedir el acceso, la electricidad, el hecho de poder entrar y seguir trabajando ahí.
Entonces, aunque no logremos destruir en la profundidad, hay algunas personas que nos dicen que sería 800 metros debajo de la cima de la montaña. Entonces, obviamente podemos impedir el acceso a ese sitio, pero si no logramos destruirlo, al menos podemos hacerlo inutilizable. Hagamos. Entremos en la discusión, General Norlin. Usted está con nosotros. General Norlin es uno de los que mejor conoce estos temas. Vemos en la imagen... Buenas noches, General. Muchas gracias por estar aquí. Vemos en la imagen lo que pensábamos que era la sala principal de las centrifugadoras, la entrada de los túneles, los edificios de los servicios auxiliares. ¿Cuántas bombas se necesitarán o serían necesarias para destruir eso? Se necesitarán muchas, por eso todo esto es muy incierto, pero como acaba de decir Titelman, no es necesario, especialmente si está profundamente enterrado, que esté profundamente enterrado, llegar hasta el corazón del centro del horno, sino simplemente cortar el suministro de electricidad, impedir la entrada de vehículos, las entradas en general. Así que eso, hay otras maneras, además de simplemente la penetración profunda, porque a pesar de todo, incluso si la bomba tiene una capacidad de penetración que es muy importante, va más allá de 100 metros. E incluso antes será muy difícil, así que se necesitarán muchas bombas. Es una operación que de todos modos es muy delicada. Les recuerdo de todos modos que el ataque a sitios nucleares no solo está cancelado, sino que también está prohibido por la Agencia Internacional de Energía Atómica, y que existe un riesgo de contaminación que es muy importante. Incluso si permanece confinado en profundidad, inevitablemente habrá una contaminación radiológica, una contaminación general. La cuestión radiológica esa existe sistemáticamente. Ya sea que se haga una prueba nuclear en el Sahara o que se haga explotar un depósito en el que haya uranio, necesariamente habrá. No hay que ir a olfatear el polvo que queda atrás, pero sin embargo no estamos al nivel de contaminación que tendríamos, por ejemplo, alrededor de la central de Zaporilla, que sería un potencial de Chernóbil. Hoy en día Chernóbil está destruido por siglos y siglos. ¿Vas a Hiroshima? No tenemos un nivel de irradiación que impida vivir en la zona. Entonces, sí, cada vez que golpeamos un sitio que es potencialmente radiactivo, habrá fugas. Pero no es tan grave como lo que tuvimos en Ucrania. ¿El riesgo es el de las partículas de polvo? Sí, es el polvo. En principio debería haber relativamente poco polvo. Ahora, este tipo de sitio, como ya lo hemos mencionado varias veces, también puede afectar el suelo. Ustedes llegan, tal vez esa sea la sorpresa de la que hablaba Gerard Uzani. Está lejos de todos modos, ¿eh? Está lejos. Sí, entonces se necesitan helicópteros. Aún así se puede. Los israelíes han hecho operaciones de este tipo muy audaces. Entonces, una incursión en helicóptero, eventualmente, tal vez una manera de aterrizar unos C-130 en la zona. Es un asalto. Es muy montañoso ahí. Es muy montañoso ahí. No, pero hay autopistas. Sí, hay autopistas y del otro lado de las montañas es posible. Bueno, ahí está, pero hay que recordar que Natanz también fue atacado, así que los sitios ya han sido atacados. Otros dirán que Emmanuel Macron está en la tradición de Villepin, en la tradición de aquellos que ya en 2003 rechazaron la acción estadounidense. ¿Cuál es su opinión al respecto? Si nuestra posición es estable por una vez, no podemos quejarnos de ello. Nuestro objetivo es evitar una escalada en la región. Hace un momento hablábamos de si vamos a llegar al caos, si llegamos a lo que intentamos. En Afganistán, miles de muertos, trillones de dólares que se invirtieron para que regresaran los talibanes. 20 años después es un fracaso. Si hablamos de la primavera árabe, al estilo tunecino, donde la población aprovecha la oportunidad para poner al mando a alguien que sea más demócrata, o en todo caso lograr deshacerse de ese régimen de los mulás que al final todos quisieran ver desaparecer, es algo bueno. Pero si se busca imponer un Estado Mayor que habría sido decidido en Jerusalén o en Washington, será un fracaso. Ya hay que decir hoy que no busquemos imponer a alguien. Buena suerte intentando hacer un cambio de régimen con una operación puramente aérea. Pero, por supuesto, si no tienes una dimensión terrestre, es imposible. No hay que lanzarse detrás de eso con una operación aérea. Exactamente, ese no es el objetivo. No debe ser Estados Unidos ni Occidente.